para Cuán gloriosa será la mañana. Amén. Cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa, en la santa fragancia del Señor. Hoy no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. Y no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol de su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Esperamos la mañana gloriosa. ¿Cuántos esperan la mañana gloriosa? Amén. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Salvador. Gloria al Señor. Bueno, hermanos y amigos, quiero invitarles, vamos a hacer una oración y vamos a decirle al Señor que queremos que en esta mañana Él reciba nuestra alabanza, nuestra adoración. Usted se dispuso, amigo y hermano, a venir hasta este lugar para adorar a Dios. Usted tal vez hubiera podido quedar durmiendo, hubiera podido quedarse viendo una película hoy domingo para descansar, pero decidió venir a este lugar porque sabe, porque reconoce que aquí está Dios, que aquí está el que lo creó a usted, el que lo formó, el que los hizo, y que Él es el único que venimos a adorar y a glorificar. Aleluya. Así que levante sus manos y preséntese delante de Dios y dígale: Señor Jesús, en esta mañana nos presentamos delante de tu presencia. Venimos ante ti, Señor, con un corazón dispuesto para sentirte, con un corazón dispuesto, Señor, para adorarte, para glorificarte. Hoy traemos nuestras vidas, Señor, como una ofrenda, como un sacrificio para ti, Señor. Te pedimos que tu presencia sea con nosotros, que toque nuestro corazón, que toque nuestras vidas, Señor. Que todo lo que hagamos en esta mañana sea para que tú seas glorificado, para que tú seas honrado, Señor. Bendícenos, oh Dios, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer, hermanos, la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, el capítulo 7. Apocalipsis, capítulo 7, vamos a leer desde el verso 9. Tiene como título: la multitud vestida de ropas blancas. En este mes hemos estado hablando acerca de los eventos futuros, y qué bueno que nosotros apliquemos la palabra, la escuchemos, pero que también la meditemos, que nos metamos, nos sumerjamos en la palabra de Dios y la aprendamos para aplicarla. Amén. Dice la palabra, Apocalipsis capítulo 7, el verso 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. El verso 10, ustedes. La unción pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero.
Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Leamos el verso 17 todos. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Gloria al Señor. Qué bueno, mi hermano, mi amigo, que nosotros seamos parte de esa multitud, que estemos frente a nuestro Dios, que estemos frente a nuestro Salvador y le podamos decir: a Él sea la gloria, a Él sea la honra, porque Él es el único digno, Él es el Cordero Santo. Aleluya. Al estar ante ti, Señor, ante ti, adorándote, oh Dios, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, Señor, multitud, en asombro allí me habré de postrar. Millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Oh, díselo al Señor esta mañana. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, toda sabiduría suya es. Adorándole, oh Dios, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud estaremos, multitud, entre esa multitud estaremos adorando. En asombro allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar.
suya es, y al que está en el trono sea. A ti sea el honor, a ti sea el honor. Santo, A ti en santo, esta mañana, santo Señor. es A ti sea el honor, Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe todo lo que existe es por Él. no es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder. La sabiduría suya es, y al que está en el trono sea honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe por Él, todo lo que existe por Él, todo lo que existe por Señor Él. Jesús, en esta mañana, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, adorándote a ti, oh Dios, porque reconocemos que tú eres grande, Señor. Reconocemos, Señor, que tú estás aquí en esta mañana, oh Dios. Solo el Y queremos darte la gloria a ti, el Señor. lamento Queremos darte y la la honra. muerte, la reina será. Glorifícate, Señor. Todo habrá terminado. Gracias, Dios. Es el final, pero algo yo sé, que no estaré presente. Aleluya. Me habré ido al cielo con Él. Gracias, Dios. Pongamos nuestra mirada Oh, únicamente en las cosas de arriba. Lo terrenal se termina. Alabanzas. Pero Jesucristo vive por siempre. Piensa cómo escaparemos si descuidamos tremenda esperanza. Oh, Santo. No te aferres a este mundo, porque todo dejará de girar. Pero Cristo viene ya. Muerte, maldad y violencia, esas tres guerras azotan la tierra. El corazón del planeta estremece en sus bases, reclama justicia. Todo está escrito y se cumple, ya no hay marcha atrás, Jesucristo regresa. El momento más terrible del mundo, pero en el cielo todo es fiesta. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Nada parece normal, el mundo gira, aumenta la maldad. Ni Sodoma ni Gomorra se comparan al tiempo actual. Te invitan a otro lugar, ven que adoramos al mismo Dios, pero el fundamento es Cristo y eso nadie me lo puede cambiar. Estamos viviendo el tiempo en que el Señor Jesús se está limpiando, desechando de su boca los tibios. Hoy es mejor ser frío o caliente. Vemos la crisis del mundo, cómo se unifican los reinos para ser un solo imperio que gobierne una fuerza global. Pero Cristo viene ya. Muerte, maldad y violencia, esas tres guerras
Jesucristo regresa. El momento más terrible del mundo, pero en el cielo todo es fiesta. Cada día en cada guerra se pierden las almas, se muere la tierra. Aleluya. El corazón del planeta Gracias, tiembla Dios. sus bases pidiendo justicia. Todo está escrito y se cumple. Ya marcha atrás, Jesucristo regresa. El momento más terrible del mundo, pero en el cielo todo es fiesta. Alabanzas al Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Damos gracias a Dios, amén, por la bendición que Él nos da de poderle conocer a Él y de saber de que todos estos acontecimientos que decía esta canción, nosotros estaremos un día en el reino de los cielos, si permanecemos, amén. Pero no es solamente venir a la iglesia, estar en los cultos, es más allá, es vivir realmente el evangelio en nuestras vidas, amén. Así que es importante que nosotros entendamos lo que Dios nos está hablando en esta ocasión, amén. Quiero invitarles, hermanos, vamos a tomar la ofrenda del pueblo del Señor. Y quisiera también invitarles para que demos versículos en esta mañana. Voy a invitar al hermano Libardo, nos ayuda a tomar la ofrenda, y el hermano José Peguero también nos pueda ayudar. Y vamos a escuchar versículos de la palabra del Señor. Amén. A ver, vamos a empezar con las damas. Bueno, entonces vamos a repartir bendiciones, amén. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. La bendición sea para la hermana, vamos a darle la bendición a la hermana Juliet. Misa questa bimita spera su venida. Misa questa bimita spera su venida. Si volta a preparar, bono por vai arriba. Si volta a preparar, bono por vai arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Misa questa bimita spera su venida. Misa questa bimita spera su venida. Si volta a preparar, bono por vai arriba. Si volta a preparar, bono por vai arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios da un buen Dios, alabé. Dios da un buen Dios, proclamé. Dios da un buen Dios, alabé. Dios da un buen Dios, proclamé. El agisami sí, el avira mirón, el apone mi pía para saber. El agisami sí, el avira mirón, el apone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao,
verte ahora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabete ahora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, alabete ahora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, alabete ahora solo baja. Venció las fuerzas que me ataban y por su gracia yo soy libre. Celebremos y adoremos la majestad del imperio y el poder con alabanza y regocijo. Cantaré a Jesús mi rey. Celebremos y adoremos la majestad del imperio y el poder con alabanza y regocijo. Cantaré a Jesús mi rey porque él ha hecho grandes obras y su grandeza es poderosa, venció las fuerzas que me ataban y por su gracia yo soy libre. Celebremos y adoremos la majestad del imperio y el poder con alabanza y regocijo. Cantaré a Jesús mi rey. Celebremos y adoremos la majestad del imperio y el poder con alabanza y regocijo. Cantaré a Jesús mi rey porque él ha hecho grandes obras y su grandeza es poderosa, venció las fuerzas que me ataban y por su gracia yo soy libre. Él ha hecho grandes obras y su grandeza es poderosa, venció las fuerzas que me ataban y por su gracia yo soy libre. Yo
entre aplausos y júbilo, Dios sube a su trono. La trompeta sonando está, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú, Jesús. Alabanzas al Rey, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Oh, santo es el Señor, hermano. Deles alabanza al Señor, désela a usted en esta mañana. Dele lo que usted trajo, no se lo lleve a su casa, dígale: Señor, tú eres bueno, Señor, tú eres bueno, Señor, tú eres santo. Gracias, Señor, gracias, Dios. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la alabanza. Oh, te adoramos a ti, Señor. Te adoramos a ti, Señor. Aleluya. 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 Se rasgará el cielo y aparecerá vestido de ternura, vestido de ternura. Jesucristo el único Dios, Jesucristo el Salvador, vestido de ternura, vestido de ternura. Jesucristo el único Dios, Jesucristo. Hay gozo y fiesta en la iglesia, esperando ver que venga el Rey, que venga el Rey. Hay gozo y fiesta en la iglesia, esperando ver a Cristo nuestro Rey. Y cantaremos y danzaremos, haremos fiesta para Él. Lleno de gloria, todos veremos a Jesucristo nuestro Rey. Y cantaremos y danzaremos, haremos fiesta para Él. Lleno de gloria, todos veremos a Jesucristo nuestro Rey. Y cantaremos y danzaremos, haremos fiesta para Él. Llenos de gloria, todos veremos a Jesucristo nuestro Rey. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. El cielo y aparecerá Vestido de ternura. vestido
Cristo es Salvador, vestido de ternura, vestido de ternura. Jesucristo, el único Dios, Jesucristo. Y hay gozo y fiesta en la iglesia, esperando ver que venga el Rey. Que venga el Rey. Hay gozo y fiesta en la iglesia, esperando ver a Cristo nuestro Rey. Y cantaremos y danzaremos y haremos fiesta para Él. Llenos de gloria, todos veremos a Jesucristo nuestro Rey. Y cantaremos y danzaremos, haremos fiesta para Él. Llenos de gloria, todos veremos a Jesucristo nuestro Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Se rasgará el cielo y aparecerá. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Se rasgará el cielo y aparecerá. La pregunta es, ¿cómo estamos preparados para ese día? Amén. Hermano y amigo, el Señor viene. Eso no le quepa la menor duda. El Señor viene y cada día las señales se cumplen. Amén. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados para ese encuentro con el Señor? Que Dios nos ayude. Amén. Y si no está preparado, es el momento de prepararse. Nada más terrible que lleguen por uno y no esté uno listo, ¿verdad? ¿Se ha preocupado usted cuando alguien llega por usted y no está listo? Sí, sí le ha pasado, no. Dice usted, llegó, apúrese. Los varones decimos, mija, muévase que llegó, por favor, mire lo que falta. Hermano, ¿qué será lo que el mundo viva el día que el Señor venga y no esté preparado? Amén. Pero que usted y yo estemos preparados para ese día, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. Vamos a orar a Dios, hermanos, tengan la bondad. Hay unas peticiones aquí, vamos a colocarlas delante de nuestro Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Hay hermanos enfermos. Tenemos un grupo de hermanos que están enfermos. Bueno, en la medida que nos vamos haciendo grandes, nos vamos enfermando. Amén. Así que es parte de la vida, pero gracias a Dios, Dios está ahí para ayudarnos. Bueno, aquí hay la petición en favor de Regina Rojas. Amén. Que Dios sea obrando, familiar de nuestra hermana Ruby. Aquí dice sanidad por Mayerlin Luzardo, Gabriela Caro, Samuel Caro, nietos de el hermano Andrés Caro. Amén. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar, hermanos, por la señora Liliana. Va a ser operada de cáncer y vamos a pedirle a Dios que la ayude. Amén. Recuerden, las hermanas, hemos estado dando recomendaciones. Es una señora que va a ser operada de cáncer de pecho. Así que es bien importante, hermanas, estar muy atentas a ese proceso. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por la hermana Liz también, que está operada en Holanda. La hermana Karen, su recuperación. Y algunos otros hermanos, el hermano Rufo, que está aquí con nosotros esta mañana. Que Dios siga obrando en él, en su recuperación. Y bueno, que Dios sea obrando en todas y cada una de estas peticiones. Vamos a orar a Dios. Levante sus manos. Señor Dios Todopoderoso, Dios maravilloso, ante ti estamos, Señor, invocando tu nombre, Dios, Dios grande, maravilloso, sublime, poderoso, hacedor de maravillas.
incomparable, eterno, bendito. Oh Dios, tú eres fiel, Señor, tú eres fiel. Tú eres único, Dios mío, tú puedes obrar, tú puedes hacer maravillas, prodigios, señales. Oh Dios, para ti no hay nada imposible, Señor. Yo te ruego por todos y cada uno de mis hermanos que están enfermos, que están necesitados, que están afligidos, que tienen problemas, que tienen crisis, que tienen dificultades. Yo te ruego que tú obres, Señor, que tú los ayudes, que tú les guíes, Señor, que tú les des fuerzas, tú los conoces, Señor. La petición de todos ellos, los que están enfermos en el hospital, en sus casas, en Holanda, aquí, Dios, ayúdanos, Señor. Estas peticiones, Dios, están en tus manos. En ti confiamos, Señor, en ti confiamos. Oh Dios, tú has llevado la enfermedad, tú has prometido ayudarnos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Oh Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, vamos a orar por los hermanos que están cumpliendo años. El hermano Glender está de cumpleaños. Ayer cumplió año la hermana Miriam. Vamos a presentarle delante de Dios. La hermana Carolina y el hermano Steven están de aniversario. Vamos a orar en favor de ellos, que Dios bendiga su matrimonio, que Dios los ayude, amén. Vamos a orar a Dios, hermanos, que Dios sea obrando, gloria al Señor. Y todos los que, hermana Diana, Dios la bendiga, vamos a orar por la hermana Diana también, amén. Alejandro también está de cumpleaños, gloria a Dios. Janet también, bueno, vamos a orar en favor de ellos, que Dios les bendiga, amén, hermanos. Deseamos lo mejor para todos ellos. Oremos a Dios. Señor Jesús, Padre de los cielos, Dios eterno, te ruego, Señor, que les bendigas, que les ayudes, que bendigas a todos y cada uno de los cumpleañeros, Señor. Derrama bendiciones en abundancia para ellos, Señor. Oh Dios eterno, bendíceles, ayúdales, Señor. Glorifícate, Jesucristo, glorifícate. Oh Dios, nuestros hermanos que están de aniversario, Señor, bendíceles, ayúdales, obra, Señor. Mantén su hogar, su vida matrimonial, Señor. Dirígeles en todo, Dios eterno. Tu mano bendita y poderosa, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Felicitaciones, hermanos. Que Dios les bendiga. Tomen asiento, tengan la bondad. Bueno, hermano, vamos a orar en favor de... Ok, más tarde estaremos orando por una niña, que Dios la guarde, la bendiga. Tendremos ese espacio con la ayuda de nuestro Dios. Quiero recordarles a todos, hermanos, este próximo sábado tenemos ayuno. Amén. Este viernes que pasó tuvimos una bonita vigilia. Teníamos cerca de 110 hermanos aquí en nuestra vigilia. Amén. Amén. Tuvimos un ambiente, ¿cierto, hermano Santiago? Maravilloso, hermanos. Nos gozamos en la presencia de Dios. Así que se perdió usted un buen momento. Amén. Gloria al Señor. Pero el sábado hay ayuno. Y usted se preguntará, bueno, ¿y ustedes por qué oran tanto? Porque hay mucho por qué orar. Hay mucho por nosotros, por el mundo, por los que nos gobiernan, porque estamos cada día esperando al Señor. Amén. Levanten la mano los que están esperando al Señor. Bueno, hay que estar esperándolo.
Hay que estar esperando al Señor. Así que este sábado tendremos ayuno. Venga. Si todo va bien, venga. Porque usted debe estar muy agradecido con Dios. Porque todo está bien. ¿Tiene problemas? Venga. Porque hay que pedirle a Dios que nos ayude en los problemas. Amén. Hay que orar. La Biblia nos manda a orar que Dios envíe obreros a la mies. La Biblia nos manda a orar por los que nos gobiernan, para que vivamos quieta y reposadamente. Así que, hermanos, hay mucho por qué orar. Jesús mismo nos enseñó a orar y Él exhortó a sus discípulos y les dijo: no habéis podido velar conmigo ni tan solo una hora. Amén. Yo creo que si el Señor viniera a este tiempo regañaría más de uno. Amén. Hey, te arrodillaste 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos, 10. No te arrodillaste. El Señor regañó a los discípulos y les dijo: oiga, ustedes no fueron capaces de orar conmigo ni una hora. Amén. Así que, hermanos, hay que orar a Dios. Y el orar es una bendición. No para Dios, para usted y para mí. Amén. Así que los que ganamos de orar somos nosotros. El martes tendremos, hermanos, para los recién bautizados y los que quieren estar en la escuela Vida Nueva, el martes 7 de la noche. Todos los hermanos recién bautizados sí deben hacer parte de la escuela Vida Nueva. Los que bautizamos ahora finalizando año, levánteme en la mano los que fueron bautizados que están aquí finalizando año. El hermano Kenneth, el hermano Raúl. ¿Quién más está aquí de los que fueron bautizados finalizando año? Hermanos, ustedes los esperamos en la escuela Vida Nueva el día martes con la ayuda de Dios. Y todos los que quieran, todos los que deseen formarse, conocer más, venga a la escuela Vida Nueva. Porque, hermanos, allí usted me puede preguntar, aquí no. Usted aquí me separa y me pregunta y yo le digo: hay poder en el nombre de Jesús, siéntese y déjeme predicar. Amén. Pero en la escuela Vida Nueva usted me puede preguntar y yo le voy a explicar con mucho gusto todas sus inquietudes. Amén. Porque somos una iglesia que estamos fundamentados en lo que dice la palabra de Dios. Así que le podemos decir a una persona: abra la Biblia y pregúntenos. Amén. Lo que creemos, lo creemos porque está en la palabra de Dios. Lo que predicamos, lo predicamos porque está aquí. Amén. Nosotros no le decimos a usted que hay un Dios, pero creemos en 3. No, la Biblia dice que hay un Dios. Yo creo en un Dios. Y usted le dice a la gente: bueno, y si la Biblia dice que solo hay un Dios, ¿usted por qué cree en 3? Y la gente se agarra a darle vueltas a esa explicación. Claro, porque están diciendo algo que realmente la Biblia no dice. Amén. Pero, hermano, lo que la Biblia dice, eso predicamos y por eso le podemos enseñar de ella. Amén. Bueno, vamos a meditar en la palabra de Dios. Tengan la bondad. Esta noche, hermanos, tenemos un culto de encuentro de amigos y queremos invitar a todos nuestros amigos esta noche a las 6:30 de la tarde. También invitamos a los hermanos. Hermanos, invite amigos. Esa es nuestra labor de cristiano. Usted ya conoce de Dios, pero cada persona que usted traiga aquí, esa persona va a experimentar algo con Dios. Amén. Va a conocer la palabra de Dios. Podrá ser salvo si acepta a Dios y usted se ganará un galardón muy grande. Amén. Así que, hermanos, invitemos amigos al culto esta noche 6:30 de la tarde. Amén. Quiero invitarles que estén de pie, tengan la bondad. Libro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27, tengan la bondad. Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27. Vamos a leer la palabra de Dios.
Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Daniel capítulo 9 versículos 24 al 27. ¿Han encontrado? Hermanos y amigos, yo quiero que estén muy atentos esta mañana. Présteme mucha atención a este tema. Bueno, siempre, ¿no? No me va a dejar predicando usted a mí aquí. Pastor, hoy no nos recomendó, entonces hoy no le va a poner cuidado. No, siempre. Pero quiero que me preste mucha atención al tema de esta mañana. Amén. Leamos todos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a entonar una alabanza al Señor. Pasará una mañana, despertará y nada habrá, solo el llanto y el lamento, y la muerte la reina será. Todo habrá terminado, es el final, pero algo yo sé, que yo no estaré presente. Me habré ido al cielo con él. Pongamos nuestra mirada únicamente en las cosas de arriba. Lo terrenal se termina, pero Jesucristo vive por siempre. Él piensa cómo escaparemos si descuidamos tremenda esperanza. No te aferres a este mundo que pronto dejará de girar. Ese Cristo viene ya. Muerte, maldad y violencia, desastres, guerras azotan la tierra, y el corazón del planeta estremece sus bases, reclama justicia. Todo está escrito y se cumple, ya no hay marcha atrás, Jesucristo regresa. El momento más terrible del mundo, pero en el cielo todo es fiesta. Gloria a Dios. Jesucristo regresa. Amén. Tomen asiento, tengan la bondad, hermanos. Gloria al Señor. Digamos gloria a Dios. Hermanos y amigos, bienvenidos los amigos. Amén.
Le damos la bienvenida a los amigos, ¿verdad que sí? Bienvenidos todos los amigos que están aquí esta mañana. Hemos venido en la iglesia este mes hablando de un tema que es los eventos futuros. ¿Qué quiere decir los eventos futuros? Son todos aquellos acontecimientos que van a suceder, hermanos, todos los acontecimientos que van a suceder en lo que concierne de aquí en adelante, en lo que la Biblia nos anuncia como el rapto de la iglesia, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero y la gran tribulación, la guerra de Armagedón, el milenio y después el destino eterno, el tribunal, el trono blanco, el cielo o el infierno. Estimados hermanos y amigos, esos son sucesos que están marcados en la Biblia. Y es importante que entendamos que van a suceder. Amén. Es importante que entendamos que van a suceder. Eso no lo dice el pastor, eso lo dice la Biblia. Amén. Y yo quiero que en esta mañana usted esté muy atento, porque quiero hablarle de la gran tribulación. Amén. Quiero hablarle de la gran tribulación. Si me colocan ahí, por favor, la gran tribulación. Entonces, hermanos, estén conmigo, por favor. Las señales que estamos viviendo hoy, lo que usted está viendo hoy en el mundo, las guerras, las hambres, las pestes, los terremotos, la multiplicación de la maldad, la predicación del evangelio en todo el mundo, hermano, es ya anuncio de dolores de parto. La Biblia hace esa comparación con una mujer cuando está en embarazo. Una mujer cuando está en embarazo, su periodo son 9 meses para que nazca el bebé, ¿verdad? Pero cuando empiezan los dolores, las contracciones que llaman ellas, ella sabe que el bebé está pidiendo salir. Llegó el momento, va a salir. Pues Jesús dijo, cuando vean esas señales, hay dolores de parto. Todavía no van a ser quizás, pero hay dolores de parto. Eso quiere decir que el tiempo que estamos viviendo hoy, hermanos y amigos, es un anuncio. Le está diciendo a la iglesia, prepárate. Le está diciendo al mundo, si ustedes no quieren buscar, no fue que no se les dijo, está en la Biblia. Hermano, mire, estaba leyendo esta semana, en Colombia hay una revista que llama Revista Semana. Y es una revista de noticias, tiene cierto prestigio allá. Y entonces sacaron una noticia como un comunicado mejor. El mundo hoy está en la era de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es todo lo que tiene que ver con la robótica. Con la robótica, y aunque nosotros no creamos, hermano, hoy hay robots con una capacidad increíble. Increíble, en esa área estamos tan avanzados que el mundo teme que el día de mañana eso se salga de las manos del control humano. Pero le preguntaron a la inteligencia artificial, note esto, le preguntaron a la inteligencia artificial, o sea, a los robots esos con una inteligencia elevadísima, le preguntaron que cómo sería el fin del mundo. Increíble, ¿sabe qué dice ahí en la revista Semana? El robot, la inteligencia artificial describió el fin del mundo con los mismos sucesos y bajo lo que la Biblia dice. Así que no lo describió de otra manera, sino que lo describió como la Biblia dice.
Pero la gente de Revista Semana no son cristianos, ni están por ayudarnos a nosotros, nada de eso. Simplemente trajeron el anuncio y la noticia como lo describió la inteligencia artificial. Pues hermano, es que Dios, cuando a Jesús le preguntaron: ¿cuándo será tu venida y qué señales habrán del fin del siglo? Y Jesús dio las señales y les dijo: cuando vean estas guerras, hambres, terremotos, pestes, enfermedades, multiplicación de la maldad, sepan que estoy cerca. Amén. Pues hermanos y amigos, si el Señor viniera hoy y levante su iglesia, porque el primer evento que estamos aguardando es que la Biblia dice que Dios se llevará su iglesia de aquí. Amén. Levanten la mano los que son iglesia. Los que son iglesia del Señor están esperando ese día glorioso. No lo digo yo, lo dice la Biblia. El Señor levantará su iglesia. Y hermano y amigo que está aquí, cuando Dios levante su iglesia, la iglesia se irá al cielo con Cristo. Y allá estaremos. El tiempo en el cielo no cuenta, pero en la tierra sí. Pero como aquí va a empezar algo que se llama la gran tribulación, entonces, y va a durar 7 años, la iglesia va a estar 7 años con Cristo en el cielo también. Allá no cuenta el tiempo, aquí sí. Pero como aquí van a correr 7 años, entonces la iglesia estará con Cristo 7 años en el cielo. Pero luego la iglesia descenderá con Él para estar acá, lo que la Biblia llama el milenio. Y después vendrá el destino eterno, al cielo, los salvos y los no salvos a condenación eterna. Pero le he estado predicando de lo que va a suceder en el cielo. Hace 8 días les hablé que en el cielo los hijos de Dios estarán de fiesta. Amén. Los hijos de Dios estarán de fiesta. No sé si a usted le da alegría cuando lo invitan a una fiesta importante. Amén. No, cuando a usted le llega una tarjeta de una fiesta y uy, me invitaron a la fiesta. Pues la iglesia del Señor estará en el cielo con Dios, celebrando el tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo es donde Dios le va a recompensar a la iglesia, a sus hijos, a todos los que fueron fieles, a los que vencieron la tentación, a los que fueron fieles hasta la muerte, a los que sirvieron a Dios, a los que trabajaron por la obra de Dios, a los pastores. Hermano, tendrán corona de gloria, de justicia, corona para los pastores, para los que vencen la tentación. Bueno, estaremos en una fiesta tremenda, porque fuimos salvos y porque nos darán galardones por haber caminado y haber sido fieles a Dios. Amén. Vea, hermano que está aquí, amigo, ser cristiano no es lo que la gente dice, pobres locos. No, los locos están allá. Aquí estamos los avispados. Usted vino a culto, aquí estamos los avispados. Los locos son los que están allá, que Dios dice que viene y ellos creen que no va a venir. Los locos son los que no quieren entender, hermano, que el Señor anunció y dijo las señales y se están cumpliendo, y lo ven y la gente dice, se está cumpliendo la Biblia, y no vienen a culto y no buscan a Dios. Aquí estamos en los inteligentes, los que Dios dice vengo, y lo vemos en la Biblia. Yo me le acerco a Dios, yo me preparo, yo le busco, yo me voy a acercar, yo me vuelvo hijo de Él. Hermano, aquí no están los locos, aquí estamos en los inteligentes, que ellos creen que estamos locos, pero no estamos locos. Aquí estamos los que sabemos que Dios viene. Amén. Diga gloria a Dios. Pero mientras en el cielo estamos en el tribunal de Cristo, y luego iremos a las bodas del Cordero, porque en el tribunal de Cristo lo que Dios va a hacer es entregarle a cada hijo suyo la recompensa por todo lo que ya le dije, las coronas. Y eso será el adorno que la iglesia, que
que la Biblia la compara como una novia, serán todos los adornos que la iglesia llevará a la fiesta de las bodas del Cordero con Jesucristo. Así que, hermano, estar aquí es un privilegio. Servir a Dios es lo que usted no se alcanza a imaginar, lo que Dios le va a recompensar por ser fiel a Dios, por amar a una persona, cuidar a un pobre, a un necesitado, servir a Dios en su iglesia, darle a Dios el primer lugar. Hermano, eso será recompensado y tendremos galardón por ello. Amén. Pero ahora viene la no buena noticia para el mundo, pero buena noticia para nosotros. Para el mundo, si Dios levantara su iglesia hoy, que lo dice la Biblia, vuelvo y le digo, y que las señales se han cumplido. Si Dios levantara su iglesia hoy mismo empieza en el mundo la gran tribulación. Y su nombre lo dice, la gran tribulación. Hermano y amigo, ¿alguna vez usted ha vivido una tribulación? Por dura que sea, no se parece a esto que la Biblia dice. La Biblia la llama la gran tribulación. La Biblia la llama de una manera dura el día de la ira de Dios. Y voy a explicarle esto en los próximos minutos. También es llamada esa semana de años, es una semana de años, o sea 7 años. Es llamada en la Biblia la semana 70 de Daniel. Y quiero que estén conmigo para explicarles esto. Daniel 9:24, por favor. Dice la palabra de Dios, escuchen esto: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Hermanos y amigos, esas semanas eran semanas de años. Así que 70 semanas de año, 7 por 7, 49, son 490 años que Dios le dijo a Daniel: Daniel, hay 490 años desde que salió la orden de edificar a Jerusalén hasta la muerte del Mesías príncipe, habrán 490 años. Hermano, eso se cumplió así. Bueno, lean conmigo: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Pues yo quiero que usted me entienda esto. El Señor le dijo a Daniel: Daniel, 70 semanas están establecidas sobre mi pueblo. Cuando esas 70 semanas se cumplan, entonces se acabará la iniquidad, se terminará la prevaricación, le pondré fin al pecado y traeré la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Pues, hermanos, en el año 445 antes de Cristo, escuchen esto, en el año 445 antes de Cristo se dio la orden de reedificar a Jerusalén. Los lectores de la Biblia saben que Nehemías, le trajeron la noticia a Nehemías y le dijeron que la ciudad de Jerusalén estaba destruida. Y Nehemías era copero del rey, el que probaba la copa del rey para que no fueran a envenenar al rey. Él siempre probaba el vino antes de que el rey lo bebiera para que no lo fueran a envenenar. Entonces el rey nunca había visto triste a Nehemías y le dijo: Nehemías, ¿por qué estás triste? Y él le dijo: rey, es que la ciudad de los sepulcros de mis padres está destruida, está acabada, los muros la destruyeron toda. Y entonces él le dijo: ¿y qué quieres? Y dijo:
pues que me permitas ir a hacer algo. Y Nehemías, el rey, le dio la orden para que fuese y se reconstruyese Jerusalén. Eso está en el libro de Nehemías capítulo 2 versículos 1 al 8. Entonces Nehemías, salió la orden del rey Artajerjes en el año 445 antes de Cristo, salió la orden de reconstruir a Jerusalén. Así que, hermano, pasaron esos 445 años antes de Cristo. Vino Cristo y la vida de Cristo llegó a las 69 semanas de año. Quiere decir, se cumplieron 69 semanas de años. Amén. Pero permítame decirle, hermanos, 69 semanas de año, o sea, 483 años pasaron desde la orden de el rey Artajerjes que se reconstruyera Jerusalén hasta que vino Cristo y terminó su proceso de ministerio. Pasaron 483 años. Escúcheme esto. Faltaba una sola semana de 7 años. Faltaba una sola semana de 7 años. Y en esa semana se iba a cumplir lo que estaba anunciado, que se acabaría la maldad, el pecado, se pondría fin a la iniquidad, se terminaría todo sobre Israel en esa semana y se establecería, se ungiría al Santo de los Santos. Pero entre la semana 69 y la semana 70, cuando iba a empezar la semana 70, Dios abrió una oportunidad de salvación para la iglesia. En ese momento entra la iglesia y es cuando Dios da la oportunidad que nosotros hoy tenemos, que no teníamos, pero que hoy tenemos de salvación, porque ese tiempo corría sobre Israel y para ellos era la profecía y para ellos estaba determinado ese tiempo. Amén. Pero hermano y amigo que está aquí, esa semana 70 de Daniel no se ha cumplido. Y es la que las señales hoy están anunciando. Lo que el Señor dijo de las señales antes del fin, están anunciando esa última semana. Y hermanos, esto es importante entenderlo, porque vuelvo y le digo, si Dios hoy levantara su iglesia, hoy el mundo entraría en la semana 70 de Daniel. Pero yo quiero que usted entienda lo que es esa semana 70 de Daniel. La Biblia describe esa semana 70 de Daniel como una semana terrible, como una semana de ira, como una semana de juicio. Iglesia y hermanos queridos, la buena noticia es que no es para usted ni para mí, es para los que no sean salvos. Por eso es que esta mañana usted debe revisar muy seriamente su salvación. Amén. Por eso es que el mundo debe prestarle cuidado al evangelio. Porque el mensaje del evangelio es que Cristo vino al mundo a perdonar a los pecadores. ¿Y qué siguen haciendo los pecadores? ¿Qué siguen haciendo? Pecando. El Señor dijo: díganle al mundo que su pecado trajo muerte y que ese pecado los llevará a condenación eterna. ¿Y sabe qué está haciendo el mundo? ¿Qué cuento de Biblia? ¿Qué cuento de evangelio? ¿Qué cuento de Cristo? De los escudos de los países, muchos países, los escudos de sus países decía Dios y patria. ¿Sabe qué dicen hoy los gobernantes? Quítenle la palabra Dios al escudo. Porque cada día el ser humano se está burlando de Dios. Cada día el ser humano se está distanciando de Dios. Bueno, Dios dice: ok, ustedes entiendan que el mensaje se les ha predicado.
La oportunidad la tiene. La salvación depende de ustedes, no de Dios. Hermano querido, la salvación no depende de Dios. Dios ya nos la regaló. Así que alguien dice, pero es que Dios tan bueno, ¿cómo va a condenar? Es que Dios no va a condenar a nadie. Yo solito me estoy condenando. Si yo obedezco y acepto a Cristo y la salvación, me salvo. Pero si no, yo me pierdo. Amén. La gente dice, pero es que Dios es bueno. Sí, pero es que el malo eres tú y te está perdonando y no quieres. Pues hermano querido, esa semana 70 de Daniel, que Dios nos guarde. Y yo quiero que usted me entienda esta mañana, hermano y amigo. Los hermanos, para que usted abrace la salvación y diga, bendito el día que Dios me reveló su evangelio. Bendito el día que vine a la iglesia. Bendito el día que entendí a Jesucristo. Bendito el día que me arrepentí. Qué linda oportunidad la que me dieron. Amén. Pero los que todavía no tienen esta salvación, yo quiero invitarle, córrale, córrale, porque yo no sé si es hoy o mañana o en un mes o en un año, pero córrale a la salvación. Porque si usted pierde la salvación, hermano que está aquí o amigo que está aquí, amigo, si usted pierde la salvación, le quiero decir, usted no arruinó su vida un día, ni arruinó su vida una reunión, ni una fiesta, ni un traje, ni un carro, ni un vestido, nada. Hermano, si nos duele tener un buen carro y chocarnos, ¿qué será lo que el ser humano va a sentir? El día que Dios le diga, no tienes más oportunidad, la despreciaste. Hermano, no será un día, ni un mes, ni un año, será toda la eternidad pagando la consecuencia de haberle dado la espalda a Dios. Vea, hermano, vaya al supermercado y róbese cualquier cosa y que lo agarre la policía. ¿Cuánto le dará eso? ¿6 meses? ¿1 año? No sé. Pero solo por uno robase algo, ¿verdad? ¿Qué será la deuda que tiene el ser humano con Dios? Que pecó, ofendió a Dios, hizo que se cambiara el orden de la creación, porque por el pecado vino la muerte. Así de grave es el pecado, vino la muerte. Toda una serie de consecuencias vinieron por el pecado. Y Dios, mire, el pecado es tan delicado, amigo, para que usted entienda esto, que la gente vaya y anoche estuvo bailando y bebiendo y hablando cosas y lejos de Dios, y la gente cree que eso es gratis. Eso no es gratis. El pecado es tan grave que no se pudo arreglar sino Dios viniendo a salvarnos. Eso, así de grave es el pecado, que la gente cree que es una recocha de anoche, de tragos de amigos, o que vino un crucero, hicieron fiesta aquí de toda clase de pecado, y la gente cree que eso es recocha. Para Dios no. El pecado es tan grave que tuvo que venir Dios a resolver el problema del pecado. Se hizo hombre, entró en el cuerpo humano y tuvo que ir hasta la cruz del Calvario para resolver el problema del pecado. Que el ser humano va a pecar y que no va a pasar nada. Amigo querido, no te engañes y que no te engañe. Para el mundo viene juicio. Pues esa semana 70 de Daniel, la Biblia la llama la gran tribulación. Y acompáñenme unos minuticos a mirar cómo la Biblia la describe. Apocalipsis 6, 16 y 17. Mire lo que la Biblia, cómo la describe. Es una semana de ira. ¿Y sabe qué va a decir el mundo? ¿Sabe qué va a decir la gente que se quede? Y vuelvo y le digo, ojalá usted esté ese día de este lado. Usted ese día debe estar arrepentido, bautizado en el nombre de Jesucristo, llenito del Espíritu Santo y viviendo en santidad para Dios. Y no se preocupe, a usted no le tocará esa semana 70, pero los que se queden aquí, amigo querido, mire lo que le van a decir a los montes.
La gente le dirá a los montes, y decían a los montes, ¿y a quién? Y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Mire, hermano, en ese momento la gente va a querer que les caiga una piedra. ¿Usted ha pasado por una zona de derrumbes en carro? Yo sí. Y cuando uno conduce y ve el avisito que dice zona de derrumbe, usted está en el carro y usted mirando que no venga una piedra, porque usted, Dios mío, que no va a caer una piedra. Pero sabe, en ese día, en esa tribulación, la gente va a mirar es donde se va a caer una piedra para metérsele debajo. ¿Sabe por qué? Del temor que le producirá el haber ofendido a Dios y haberse quedado aquí. Hermano querido, pero usted no le tocará eso. Dele gloria a Dios que usted y yo tenemos salvación y vida eterna. Amén. Pero mire, versículo 17, mire lo que dice el verso 17. ¿Por qué le dirán a los montes, caigan sobre nosotros, y a las peñas, caigan sobre nosotros? Porque llegó, ¿qué? El gran día, ¿de qué? De su ira. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Mire, jugar con Dios no es charla, hermanos. Nadie juega con Dios. Hoy nosotros estamos frente a Dios y Dios tiene abierta una puerta que se llama salvación. No importa lo que haya hecho la gente, Dios dice tiempo de salvación. ¿Quieres ser salvo? Venga. Señor, yo maté, yo robé, yo engañé, yo adulteré, yo forniqué, yo mentí, yo hice de todo. Y el Señor dice, venga que lo quiero salvar. No se preocupe. Y como Él es Dios, Señor, pero es que será más malo. A usted no le interesa, venga que lo quiero salvar. Amén. Porque esa es la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Pero hermano, cuando Dios cierre esa puerta, nadie la va a abrir. Y ese será el día, el gran día, dice la Biblia. Así es llamada esta semana. El gran día de la ira de Dios ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Hermano querido, iglesia del Señor, hoy usted y yo gozamos de oportunidad. Por eso cuando la Biblia dice venga y entre en su presencia y cántele con alegría, cántele con alegría, porque hoy el mundo no quiere adorar a Dios, pero allá van a adorarlo de miedo y de temor, pero sin salvación. Que hoy no te cueste aplaudir, que hoy no te cueste cantar, que hoy no te cueste venir y adorar a Dios. Y cuando cantamos cuán grande es Él, que usted le diga cuán grande es Él, aleluya. Cuando usted le diga es que Él es bueno, dígale con alegría, Dios, tú eres bueno. Cuando usted encuentre un cántico que le diga las maravillas de Dios, métase ahí, hermano. Hoy hay mucha gente que le cuesta cantar. Allá la gente va a suplicar misericordia. Hay gente que ahora no quiere venir a adorar a Dios. Allá sí que van a tratar de hacerlo, pero sin oportunidad. Porque hoy es un Dios de misericordia. Hoy Dios es bondad. Eso no lo digo yo, lo dice su palabra. Pero allá Dios cerrará la puerta y dirá, se acabó la oportunidad. Hermano querido, es un día de ira. Esa semana es llamada una semana de juicio. Apocalipsis 14:7. Yo quiero que miren estos versículos, hermano, porque necesitamos entender de lo que usted y yo nos hemos librado, no por usted, por la misericordia de Dios. Apocalipsis 14:7. Diciendo a gran voz, ¿qué? Temed a Dios y ¿qué? Y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vea, hoy hay gente que no quiere adorar a Dios. Y perdone que le diga algo, hay gente tan brutica
que dice que Dios no existe. Y uno para decir que Dios no existe tiene que ser uno muy bruto, hermanos. Muy bruto, con todo el respeto de los científicos que dicen que Dios no existe. Uno tiene que ser muy bruto para decir eso, hermano. Muy, créame. Pero ese día el mundo tendrá que adorar y reconocer al Rey de la Gloria. El día que tengan que mirar al que despreciaron, al que no quisieron darle la gloria, al que no le sacaron tiempo, hermano y amigo. Y no se trata solo de creer en Dios. Hay dos clases de ateos. Yo les he explicado eso. Hay dos clases de ateos. Hay unos ateos que dicen Dios no existe. Pero hay otra segunda clase de ateos, los que saben que Dios existe, pero viven como si Dios no existiera. Y de eso sí está lleno Aruba y el mundo. Dígale a la mayoría de gente de Aruba: oiga, hoy es día de culto, vámonos a adorar a Dios. ¿Qué? ¿Culto? No, hoy es día de salir, caminar, jugar. Nos vamos a la playa, nos vamos a hacer deporte. Anoche me fui de fiesta, anoche me fui de rumba, anoche estaba con mi familia y pasamos de maravilla. Hermano, déjeme decirle algo: el mundo no ha entendido quién es Dios. Amén. Pues ese día será día, hermano y amigo, de juicio. Pero mire, número 3, será día de indignación. Isaías 26, 20 y 21. Yo quiero que usted entienda esto, porque la gente a veces dice: es que Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Ustedes ven mis hijos, por ahí están los que conocen mis hijos. Vea, esa muchacha de la es mi hija. Un pastor un día me preguntó: ¿cuál es tu hija? Y le dije: mire, la que está allá. Mi hija, ¿cuál? Y le dije: la que tiene cejas parecidas a la mía. Y empezó a mirar así. Digo: ¿cuál? Le dije: vea, la que está, que tiene cejas parecidas a la mía. Y se quedó. Y no la encontré. Y le dije: mire, la de vestido tal. Mío, ¿cuál ceja? Mío, vos ni tenés. Hermanos, yo amo a mis hijos. Pero pregúnteme cuántas veces me quité la correa y los castigué. Pregúnteme cuántas veces, amando a esta niña, me le he parado serio y le digo: no. Pregúnteme cuántas veces. Y va a encontrar que no es una, ni dos, ni tres. Y como me ve de formal, también así soy de serio. ¿Qué quiero decirle con eso? Que la gente no entiende a Dios. Y hoy Dios es un Dios de misericordia. Pero el que nos ama también pondrá orden. Y pone orden. Y hermano, a Dios hay que conocerlo en su amor, pero no confundirse con Dios. La gente solo quiere que le prediquen del amor de Dios, la misericordia de Dios. Hoy muchas iglesias están llenas porque a la gente le dice: te va a ir bien, Dios me mostró que va a ir bien, que tu negocio va bien, que vas a prosperar, que la vida te va a cambiar, que te vienen unos días de maravilla. Hermano, eso no. A la gente hay que predicarle que Dios es bueno, que Dios es grande, que Dios es misericordioso, que Dios nos quiere salvar, que nos ama tanto, que vino y fue a la cruz del Calvario para morir por nosotros. Pero también hay que decirle a la gente que hay un día en que Dios cerrará la puerta de la oportunidad y de la salvación, y que es mejor que ese día nos encuentre del lado de los salvos. Aleluya. Porque cuando venga este día, hermano, que no nos encuentre del lado de afuera. ¿Sabe qué le dirá Dios a su pueblo? Anda, pueblo mío, a su iglesia, entra en tus aposentos, cierra la puerta atrás de ti, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa ¿qué? La indignación de Dios. Usted sabe, usted ha estado indignado porque alguien le haya hecho alguna vez algo. Yo también. Hay gente que hace, y usted, pero yo no esperaba eso.
Pues el Señor le dirá a su iglesia: escóndete un ratico, entra en el cielo estos añitos, mientras acá en la tierra hay que arreglar unas cuentas con todos los que despreciaron la salvación, la gracia y la misericordia. Con todos ellos hay que arreglar la indignación de Dios. Así es llamada esa semana 70 de Daniel, una semana de indignación de Dios. Hermano, y es que no es para menos. ¿Qué espera un buen padre de un hijo? Que se comporte bien. Y sale con locuras y con atrocidades y usted se indigna. Hermano, Dios, después de todo lo que nos ha dado, Dios no espera que el ser humano por ahí está diciendo que le digan al niño que no es niño y que le digan a la niña que no es niña. ¿Y usted cree que Dios cómo ve eso? ¿Usted cree que Dios está aplaudiendo eso? No, hermano, todo es un día estar ante Dios. Así que será llamada la semana de la indignación. Isaías capítulo 24 versículos 20 al 21 es llamada la semana del castigo. Mire, Isaías 24, 20 y 21 dice la palabra de Dios: temblará la tierra como un ebrio. Wow. Y será removida como ¿qué? Como una choza, y se agravará sobre ella ¿qué? Su pecado. Hermano que está aquí, pecar no es gratis. Se agravará sobre ella, o sea, Dios le traerá su pecado y le dirá: es hora de responder por el pecado. Y se agravará sobre ella su pecado y caerá, y nunca más ¿qué? Se levantará. Verso 21. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará el ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Hoy hay gracia. Hoy usted pide perdón y usted siente que Dios le perdona. Hoy el que no quiere ser perdonado es porque no quiere. Alguien me dijo: pastor, es que hay gente muy mala. Y le dije: ¿usted cree en Dios y va a la iglesia y le busca? Y me dijo: no. Y le dije: usted es igual de malo. Pues la gente quiere ver malo al que no, el que dice no necesito a Dios es igual de malo a un asesino. Pero pero usted es tan duro y tan rebelde de corazón que no ha podido reconocer la bondad de Dios. Aleluya. David, ¿sabe qué hacía David? Y no sé cuánto les ha pasado. David salía y miraba en la noche los cielos y dijo: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, Dios, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visite. Le hiciste poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Aleluya. Hermano, hay gente que ve el cielo, ve la luna, las estrellas y se le vienen las lágrimas, adorando a Dios y reconociendo a Dios y diciendo: qué Dios tan bueno el que yo tengo. Y otro sale y los mira y dice: qué cuento de Dios. Hoy Dios es un Dios de misericordia. Hermano querido, cuide su salvación. Mire, cuide su salvación. Yo no me imagino que Dios venga y un cristiano se quede porque se apartó, porque se fue a pecar, porque creyó que esto era poco. Dios le va a decir: será día de indignación. Ese día voy a estar indignado contigo. Y yo conozco patrones que cuando se indignan con un empleado lo sacan. Pues Dios también le va a decir a la gente ese día: apartaos de aquí. Apartaos de aquí, le dirá Dios ese día al ser humano. Pues hermano, ese día será día de castigo, pero esa semana también será semana de angustia. Jeremías 37, escuche lo que dice la palabra de Dios: será una semana de angustia cual nunca antes la ha habido en el mundo, hermano querido, cual nunca antes. Y acabamos de vivir una pandemia terrible, terrible. Pero esa pandemia, hermano, eso apenas fue algo de los humanos. No se imagina o no me imagino yo a Dios enojado. Eso no, cuando usted lea, yo no tengo tiempo hoy de hablarle de cuando la Biblia habla
en Apocalipsis que se abrieron los sellos de la ira de Dios y que los 7 ángeles tocaron las 7 trompetas. Cada trompeta traía una serie de castigos sobre la humanidad. Y cuando se derramaron las 7 plagas, y cuando se derraman las 7 copas de la ira de Dios, cada copa anuncia unas tragedias sobre el mundo y la humanidad. Hermano querido, hoy tenemos oportunidad. Ese día será día de angustia. Por eso la iglesia debe apreciar lo que tiene. Porque cuando aquí están en angustia, ¿dónde está usted? ¿Dónde está usted? En el cielo. Levánteme la mano a alguien que quiere estar hoy aquí disfrutando este culto, alabando a Dios, o en el hospital cortado con una herida acá abierto, con una cirugía bien grande. Levánteme la mano un voluntario que quisiera estar allá y no acá. Nadie. Hermanos, pues la iglesia estará en el cielo con Dios, mientras aquí será día de angustia. Mire lo que dice la Biblia. Cuando uno se queja, ¿qué quiere decir eso? Dolor. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Lea conmigo: tiempo de ¿qué? De angustia para Jacob, pero de ella será librado. Hermano que está aquí, amigo que está aquí, usted y yo hoy tenemos una oportunidad inmensa de salvación. Por eso enamórese de ella, por eso cuídela, por eso abrácela, por eso siéntase un cristiano y siéntase el más feliz. Siéntase feliz. Espere lo que al mundo le viene, hermano. Mire, ¿sabe cómo llama la Biblia ese día? La Biblia lo llama día de destrucción. Mire todo esto que le he dicho: día de ira, día de juicio, día de indignación, día de castigo, día de prueba, día de angustia, día de destrucción. Joel 1:15. Y luego tinieblas, Sofonías 1:14 al 18. Miren lo que dice Joel 1:15. Ay del día. ¿Por qué? Porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Hermano, ese no es un día de vacaciones, ni de camping, ni de paseo. Es un día que el mundo lamentará haberse quedado aquí, no haberle dado la gloria a Dios. ¿Sabe qué dice Sofonías 1:14 al 18? Mire lo que dice: que será día de tinieblas. Hermano, lean conmigo por favor: cercano está el día grande de Jehová. Cercano y qué, y muy próximo. Y mire lo que dice: es amarga la voz del día de Jehová. Mire, hermano, amarga. ¿Y sabe qué le dice Dios a los valientes? A esos que hablaban mucho, porque hay gente que habla del cielo y de la iglesia y de los cristianos y de la fe, y que se creen muy grandes y tienen dinero. Dios dice: tranquilo, que ese día los ricos y la gente opulente y la gente que despreció y que se creían grandes, déjelos, porque ese día gritará ¿quién? Ese día los valientes gritarán. Verso siguiente, versículo 15. ¿Día de qué? Aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y día de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Verso 17. Y atribularé a quienes, a los hombres, y andarán como ciegos. ¿Pero por qué? ¿Porque Dios es injusto? No, ellos pecaron.
se fueron en contra de Dios, no le prestaron atención, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Verso 18. Y escuche, hermano, escuche, ni su plata, ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Yo quiero preguntarle a alguien, ¿usted quiere estar aquí ese día? Levánteme la mano un voluntario. Levánteme la mano un voluntario. Ninguno. Yo tampoco. Es que eso no es que dijo que alguien, eso lo dijo fue Dios. Y le he mostrado todos los pasajes de la Biblia, los que yo apenas le traigo de ejemplo, porque no me puedo quedar aquí, ya tengo que terminar. Pero le tengo una buena noticia a todos los que están aquí. Ese día y esa ira y ese enojo y ese juicio y ese castigo y ese día de lloro, de lamento. ¿Sabe qué hicieron ahora los ricos en la pandemia? Se fueron en sus yates y se apartaron. Porque tenían dinero, entonces se fueron y cargaron sus yates y se fueron para tierras donde podían estar solitos con sus familias, sus yates llenos de comida, de placer. Pero ¿sabe qué dice Dios? No se preocupe, hay un día en que no se escaparán. Ni la plata ni el oro podrá librarlos del día de la ira de Jehová. Pero ¿sabe qué es la bendición, hermano? Que esa semana no es para usted ni para mí. No sé si le da alegría. No sé si usted quiere darle un aplauso al Señor esta mañana. No sé si usted quiere decir bendito Dios. No sé si usted esta mañana quiere glorificar a Dios y decirle: Dios mío, gracias. Vea, hermano, ¿no sabe usted cómo me da dolor a mí ver una persona en un culto así? A mí me da dolor ver una persona así. Párese y él apenas hace así. Oremos y él es así. Leamos la Biblia y él es con el celular, no leyendo la Biblia, jugando. Y yo digo: ay, Dios mío, esta persona no sabe de lo que se va a acordar un día cuando llegue el día de estar delante de Dios. Se acordará del día cuando estábamos predicando y él jugaba en el celular. Se acordará del día que leíamos la Biblia y él ni le prestó atención. Se acordará del día que orábamos y él con los ojos abiertos mirando para todo lugar menos. Se acordará del día que volvió el culto charla. Pero, hermano, la iglesia, para la iglesia hay una gran noticia, y la gran noticia es que la semana 70 de Daniel no es para los que somos hijos de Dios, porque los que somos hijos de Dios, la deuda del pecado nos la perdonaron. A usted y a mí la deuda del pecado nos la perdonaron. Hermano, se lo repito, joven, se lo repito, a usted la deuda, aunque era muy grande, se la perdonó Dios. Por eso ya usted no hace enojar a Dios. Dios ya no estará enojado con sus hijos, porque sus hijos acudieron al perdón. Pero los que no acudieron al perdón, sobre ellos será la semana 70 de Daniel. Y, hermano, termino diciéndole esto: esa semana, además de todo lo que le he dicho, ira, juicio, enojo, angustia, desesperación, tinieblas y todo lo que más se pueda poner, ¿sabe qué dice la Biblia? Como ya la iglesia no estará aquí, escúcheme esto, como la iglesia no estará aquí, el Señor le dijo a Pedro un día: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Así que mientras la iglesia esté aquí, el diablo trata, pero no puede. ¿Usted sabe cuántas veces el diablo habrá querido que se cierre la iglesia y que la gente no escuche este mensaje y que usted no pueda venir y que usted no pueda adorar a Dios? Él ha tratado de tantas maneras, pero él no puede. Pero cuando la iglesia no esté aquí,
el Espíritu Santo tampoco estará acá. Porque el Espíritu Santo está con la iglesia. ¿Y sabe qué pasa cuando la iglesia tiene el Espíritu Santo y Dios le dejó el Espíritu Santo? Vea, hermano, el diablo sí tiene poder. No es que no tenga poder, es mentira si le dijéramos que no tiene poder. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que como usted es iglesia y usted es un hijo de Dios, el diablo a usted no se le puede ni arrimar, ni tocar, ni destruirlo si usted no se lo permite. ¿Sabe por qué? Porque aunque él tiene poder, hay alguien que está con usted, que tiene un poder extraordinario. El Espíritu Santo de Dios está con su iglesia. Oh, aleluya. Aleluya. Alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios. Hermano, el Espíritu Santo está aquí, y mientras esté aquí, el diablo no puede. Aleluya. Mientras el Espíritu Santo esté aquí, el diablo, aunque quisiera tomarle a usted, no puede. Porque hay algo que ha acercado a los hijos de Dios. Aleluya, y Dios se lo dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Aleluya, aleluya. Diga aleluya, hermanos. Usted y yo estaremos en el cielo con Él. Por eso, hermano, tómese muy en serio ser cristiano. Por eso en esta mañana a los cristianos yo les digo, a los que están aquí, a los que me están escuchando en las redes sociales y a los que algún día escucharán este mensaje porque alguien lo grabó, tómese muy en serio ser cristiano. A usted no le invocaron el nombre del pastor William, no. El pastor William no puede hacer nada, pero a usted el día que se bautizó le invocaron el nombre de Jesucristo, y ese nombre es el nombre más respetable en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Hermano, usted es un hijo de Dios. Para usted no es la semana 70 de Daniel, para usted le espera el reino de los cielos. Vea, si usted entiende esto, usted mañana a las 4 de la mañana estará parado en esa puerta. ¿A qué horas abrirán? Que yo voy a cantar hoy. Yo voy a orar. Como que yo voy para el cielo y este mundo va es para juicio. Yo voy a adorar a Dios, yo le voy a cantar a Dios, yo voy a leer la Biblia, yo me voy a consagrar, yo me voy a apartar del pecado. Hermano, los hijos de Dios nos apartamos del pecado, pero nosotros fuimos los que ganamos. Es que ni siquiera yo apartándome del pecado le hago un favor a Dios, me lo hago yo. Usted está aquí. ¿Usted cree que usted le está haciendo un favor a Dios? No. Usted hoy no quiere cantar, Dios sigue siendo Dios. Usted no quiso orar, Dios sigue siendo Dios. Usted no quiere ser fiel a Dios, Dios sigue siendo Dios. Ah, pero yo sin Dios no soy nada. Por eso, hermano, valore lo que tiene. Hermanos bautizados, valoren lo que tienen. Conságresen a Dios, que ser un buen cristiano es una bendición. Ayuda a sus hijos, su familia, a sus vecinos. Ser un cristiano gana es uno. Los malos cristianos no saben lo que están perdiendo. Pero a los amigos que están aquí, yo quiero decirles, a los amigos que están aquí, quiera Dios que usted entienda este mensaje, porque hoy Dios le tiene la puerta abierta. Pero hay gente que se tarda 5 años en tomar esta decisión. Y yo he conocido personas que llevan 10 años y no han tomado esta decisión.
Y hay gente que lleva 15 años y todavía le dicen a Dios, espérate. Un patrón los llama, te espero mañana a las 7 de la mañana y a las 6:30 están parados allá al pie del trabajo. Lo llama un ministro y le dice, le va a ayudar con el permiso, le va a arreglar su problema, y si se tiene que ir sin comer y sin dormir, se va a pararse por un permiso humano. Pero Dios le dice, arrepiéntete, y él le dice, espérate que lo voy a pensar. Y vuelve Dios y lleva 10 años, todavía lo estoy pensando. Pues hermano, amigo que está aquí, tome una decisión con Dios. Porque Dios, si usted lee lo que dice Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31, si la hermana me ayuda, Dios dio una orden y los seres humanos están ignorando esa orden. ¿Sabe qué dijo Dios? Ahora Dios, mire, pero Dios, habiendo pasado por alto, mire, no es que Dios no sepa que hemos pecado, pero ¿qué hizo Dios? Pasó por alto. Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿ahora qué? Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amigo querido, Dios hoy manda a que el mundo se arrepienta. Y es una orden que la mayoría de seres humanos están dejando. Por eso un día vendrá la semana 70 de Daniel y ya no habrá arrepentimiento, habrá juicio. Pero hoy es día de arrepentimiento. ¿Habrá alguien hoy que quiera que oremos por usted? Yo quiero invitarles que estén de pie, por favor. Y quiero orar por una persona que hoy quiera decirle a Dios, Señor, antes que ese día llegue, yo te pido perdón por mis pecados. Yo quiero orar por alguien esta mañana. Quiero invitar a alguien. Quiero orar por alguien esta mañana que quiera venir acá y decirle, Dios, antes que eso suceda, yo quiero estar en paz contigo, Dios. A mí no me va a encontrar esa semana afuera, Señor. A mí no me va a encontrar esa semana pensándolo. A mí no me va a encontrar, Dios, esa semana lejos de ti o pecando contra ti. No, me va a encontrar en tus caminos. Aquí hay unas personas, vamos a orar por ellos. ¿Habrá alguien más que quiera que oremos por usted hoy? Vamos a orar por alguien más. ¿Habrá alguien que quiera que oremos por usted en esta mañana? Venga un momentico y venga, digámosle al Señor, Señor, aquí estoy. He aplazado esto por muchos años, pero Señor, yo no quiero que tú vayas a venir y me encuentres a mí todavía pensándolo o aplazándolo. Aquí estoy, Señor, y quiero pedirte perdón y quiero comenzar una vida cristiana contigo, Señor. Recuerde, hermano, ese día debe encontrarlo a usted, amigo, arrepentido, bautizado en el nombre de Jesús, lleno de la presencia de Dios, de su Espíritu Santo, y viviendo en obediencia. Si todavía eso no ha sucedido en usted, venga. Vamos a orar por estas personas. Vamos a orar por ellos. Vamos a decirle a Dios que los ayude. Pero usted dígale a Dios, Señor, perdona mis pecados. Yo te pido perdón por mis pecados, Dios. Y hoy comienzo una nueva vida contigo, Señor. No quiero que me vaya a sorprender tu venida y yo todavía pensándolo, yo todavía decidiéndome, yo todavía queriendo pero no tomando una decisión. Amigo querido, las decisiones determinan la vida. Y tú no te puedes quedar tantos años decidiendo. Quizás va a venir el Señor y a muchos los va a encontrar decidiéndose. Todavía no. Hermano querido, que Dios no vaya a venir y te encuentre siendo un cristiano que no valoró la salvación ni esto de ser hijo de Dios, porque la indignación de Dios caerá. Hoy es día de salvación. Y hermano, pecar nunca será gratis. Dios perdona el pecado, pero el pecado va a traer consecuencias.
Y eso es importante que los hijos de Dios lo entendamos. Dios nos perdona, pero los pecados traen consecuencias y problemas. Venga, vamos a orar a Dios. ¿Hay alguien más que quiera venir hasta acá? Cierre sus ojos, y si alguien más quiere venir, yo le invito. Aquí hay unas personas, vamos a orar a Dios. Yo prefiero estar del lado de este Dios tan grande. Si Él me dice que me arrepienta, yo no lo pienso dos veces, créame que no. Es que el mundo, ¿qué cuento del mundo, hermano? Esto se va a acabar hoy o mañana. Es que los amigos, ¿cuáles amigos? Uno cuando ya se da cuenta, uno ni amigos tiene. Tendrás unos y muchos, y a veces no es ni buen amigo. Hermano, es que una mujer, un hombre, hermano, sé fiel a Dios. Que uno no deja a Dios por un hombre ni por una mujer. Es que el dinero, un día el dinero no alcanzará para nada. Hoy Dios te ama. Levante sus manos, tenga la bondad. Dígale: Dios, aquí estoy ante ti, te pido perdón. Dígale: Dios, te pido perdón. Si Jesús viniera hoy, Dígale: te pido perdón, Dios. ¿qué cuenta le irías a dar? Escuche eso: si el Señor viniera si hoy, viniera hoy por su pueblo, ¿qué cuenta tú le darías? y tú preparado no estás. Wow, que Dios nos guarde. Si sigues viviendo así, Que Dios nos guarde y nos ayude. ajeno a su voluntad, tu llorar va a ser en vano. Hoy, hermanos. Si Él viene y tú listo no estás. Hoy, hermanos, es día de salvación. Amigo, búscale. amigo, hoy es día de salvación. Búscale ahora que hay tiempo. No desperdicies No tu tiempo. desperdicies tu tiempo. Mañana, Que mañana tarde será. búscale. Búscale. Búscale ahora que hay Te tiempo. aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con Él. Dios, Dime qué es lo que te detiene para entregar tu vida a Él. hoy es día de Sea, salvación. Él lo entiende, porque Él vino y fue humano también. Búscale ahora. Si sigues viviendo así, Ajeno a su voluntad. ajeno a su voluntad, Tu llorar. tu llorar va a ser en vano. Si Él viene y tú listo no estás. Búscale, hermano y amigo, búscale. Búscale. Sí, Señor. Búscale ahora que hay tiempo. No desperdicies tu No tiempo. desperdicies tu tiempo. Que mañana atardecerá. Aleluya, aleluya. Búscale. Te aseguro que te irá Aleluya. muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de Sí, que Señor. se vive más seguro con Él. Búscale. Búscale ahora que hay tiempo. Búscale ahora que hay tiempo. No desperdicies tu tiempo. Que mañana Que tarde será. mañana tarde será. Búscale. Búscale ahora. Te aseguro que te irá muy bien. Amigo, búscale Si le ahora. buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con Él. Si le buscas hoy, cuenta te darás Sí, de que Señor. se vive más seguro con Él. Aleluya.